Hoy es 9 de marzo del año 2014. Vamos a orar y vamos a después cantar un cántico y vamos a empezar el servicio de adoración pública, ¿no? Amado Padre, le pedimos que nos esté guiando en este estudio que vamos a hacer, en este servicio sobre el libro de Sofonías, que nos guíe para que muchos de los que van a escuchar sean abiertos sus oídos, puedan escuchar la palabra de advertencia, la trompeta que está sonando, para que puedan correr al pronto socorro, que vayan a Cristo a los pies del Salvador, para que puedan ser salvos de la ira venidera, de su enojo, como dice su palabra en el libro de Sofonías. Le agradecemos porque estamos reposando en Cristo, pero también que muchos hermanos no se estén durmiendo en estos tiempos que vemos ahora de apostasía. Le pedimos, como siempre, que seamos guiados por su Santo Espíritu y su Santa Palabra. Amén. Vamos a cantar, o va a cantar, Caro, el himnario, ¿cuál número? El himno 220, el que habita el abrigo de Dios. El que habita el abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Gracias, Carito, por cántico. Como estaba cantando Caro, ¿no? El libro, o sea, queremos habitar al abrigo de Dios, ¿no? Que está sacado también del Salmo 91, pero el libro de Sofonías que nos toca estudiar hoy, Sofonías, en sí, su nombre quiere decir guardar, o esconder, o proteger. Sí, el Señor esconde, vendría a ser la mejor traducción. Sofonías es el Señor esconde, o Dios protege. Esa es la idea, que Dios nos proteja bajo las alas de Él, ¿no? En los tiempos del peligro. Eso sería más o menos su nombre, donde el Señor protege a lo suyo o esconde a lo suyo. Eso sería Sofonías, ¿no? Hemos llegado al último, al noveno, si me equivoco, profeta de los menores que estábamos viendo en este tiempo, sobre los juicios que venían tanto a Judá como a Benjamín o a las 10 tribus. Ya había llegado para esta época el juicio a Benjamín, a 10 tribus, y ahora este profeta es el último de que vamos a ver, porque los últimos 3 que van a seguir después, que siguen, que es Ageo, Zacarías, Malaquías, esos ya son profetas, pero después del exilio. Estos son profetas que estuvieron predicando, Dios va a traer un juicio, pónganse en la cuenta, arrepiéntanse, y eran profetas que decían, después de este profeta ya después vino el juicio. El domingo que viene en adelante vamos a ver ya los 3 profetas que quedan, pero cuando ya vuelven del cautiverio, vuelven a reconstruir el templo, que ya lo vimos en Negra y en Reyes, ¿no? Así que este es el último de los profetas, ¿no? Como podríamos decir, la última oportunidad que ya tienen cuando Dios es un Dios, vamos a decir, que tiene paciencia, pero a veces va a mandar una vez, 2, 3, a un hijo, una hermana, o un hermano de nosotros a predicar a cierta persona. Y ellos se van a burlar, se van a reír. Pero va a llegar el momento que va a llegar el último profeta. Y ese día, el día del Señor, está cercano para aquellos. Hay de aquellos que están pidiendo el día del Señor. No siempre el Señor va a tener paciencia con esa gente. En un momento va a decir hasta acá,
este fue el último profeta que te envié y siempre te endureciste ante mí. Bueno, hoy llegamos al último de los profetas y este profeta iba a predicar a el pueblo de Judá, o sea, a los que habían quedado, que los que se habían mantenido más fieles, pero después terminaron al final siendo de las dos hermanas, vamos a decir, como decía el profeta, ante Judá y Benjamín, terminaron siendo peores ellos, ¿no? Porque se apartaron peor. Entonces, sabemos que cuando Dios, después lo vamos a explicar un poco más adelante, le había mandado que sacara a muchos de esta gente, que eliminara de estos pueblos, pero ellos no quisieron, que ya lo vimos muchas veces, empezaron a comercializar con ellos, empezaron a fraternizar, a negociar, a hacer amistades y hasta casarse entre ellos. Y eso es lo que pasó, y vino juicio de Dios. Un poco de eso espiritual que vamos a ver, por si no se acuerdan nada de lo que voy a hablar, parte de esto, Dios nos manda a sacar ciertas cosas de nuestra vida, ciertos pecados, ciertas idolatrías que tenemos en nuestra vida, nos advierte 1, 2, 3, 4, 5, 6, llega a Sofonía, el último, hasta acá te advertí, ahora viene. Y entonces, parte de eso es el juicio en sentido espiritual, como Dios viene el día del Señor, donde Dios se pone a juicio, ¿no? O sea, pone juicio, vamos a decir, ante ellos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver un poco, voy a explicar un poco más de esto, ¿no? De lo que ellos habían, así sabemos, ¿no? Que vimos durante todos estos meses como ellos se habían contaminado, habían adorando a Baal y a otros dioses más que en sí Dios le ha mandado que no se postraran, que lo vamos a ver dentro de un ratito, ¿no? Se cree que Sofonía en sí era de una sangre real, que venía de ahí como otros por si seguimos las líneas, ¿no? Él más o menos profetizó dentro de la línea hacia donde están los reyes, ahora que nos vamos a empezar dentro de un ratito, se cree, si abrimos en el capítulo 1 de Sofonías, que más o menos en los días de Josías, porque dice palabra del Señor que vino Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Gedalías, hijo de Amaría, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. En los días de Josías, Josías, no me acuerdo, no te acordás, había, cuando este profeta profetiza, voy a traer un poco un recuerdo a la memoria, Josías era una prédica que vimos el año pasado, donde Josías había hecho una reforma en el año 637, el 607 más o menos antes de Cristo. Josías, habíamos visto el año pasado que él había llevado a cabo, o sea, una reforma, ¿no? Es decir, él volvió a administrar la ley cuando aparece la ley, que la traen en la época de Jeremías. Entonces él había empezado a administrar la ley, había vuelto a traer el servicio, vamos a decir, de adoración al Señor, o sería como esto, el servicio de adoración pública que hacemos ahora. Él volvió a traer todo eso, creó un gran avivamiento este rey, ¿no? Pero eso sucedió, como hemos visto, había sucedido el año pasado vimos, sucedió solamente por fuera, una reforma exterior. Por eso que las reformas exteriores, un cambio, no sé cómo decir, cambios externos por fuera, o un moralismo, una ética, para que lo demás vea, no sirve. Si verdaderamente no hay una reforma interna, nosotros le decimos más una regeneración del Espíritu Santo que obra adentro de las personas. Pero Josías se había encargado, por lo menos fue un rey que hizo las cosas buenas. En esa época es donde entra este profeta a predicar Sofonía, en el reinado de este rey, ¿no? Entonces Sofonía había sacado todo, vamos a decir, lo que practicaban la idolatría, todo, pero ¿qué sucede? Que en sí el pueblo todavía seguía, porque si vos no hay un verdadero, una regeneración, la persona va a estar sola, va a seguir su idolatría. Vos podés predicar tal cosa, si querés predicar una prédica legalista, si hay que tirar a los televisores porque es del enemigo, hermano, y claro, la persona se sigue amén, pero cuando va pierde 5, 6, 7 horas mirando la tele, o no sé, todas las cosas que no son lícitas a veces se transforman en ilícitas porque la transforman en idolatría. Entonces, ¿qué sucede? Estas reformas no sirven para nada desde el púlpito.
sea, uno debe predicar las Escrituras y el mismo Espíritu Santo es la que le da convicción de pecado a la persona. Y eso crea, vamos a decir, adentro de verdad una verdadera reforma interna. Y la misma persona echa esos ídolos hacia afuera. Entonces, a veces, dentro de las doctrinas de la gracia, a veces sin querer se predica, vamos a decir, la ley, pero no queriendo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, predicamos la palabra y el Espíritu Santo. Pero Josías se encargó de llevar esa reforma, solo que ellos no fueron regenerados, algunos sí fueron, pero no todos, ¿no? ¿Qué sucede? Que al no hacer caso ya sabemos lo que pasó. Sofonía profetiza y años más tarde, ¿qué pasa? La historia ya la sabemos, Nabucodonosor, él entra, vamos a decir, como la vara de castigo o la ira de parte de Dios y castiga a Judá y son llevados, ¿no? En cautiverio, que ya lo vimos, ¿no? Entonces eso, en esa época para acentuarnos dónde estaba Sofonías predicando, en la época de este rey que estaba trayendo en sí una reforma ahí adentro. Entonces en esa época nos estamos situando más o menos, que ya lo vimos, ¿no? Sofonías iba a predicar o declarar el juicio que vendría por causa, vamos a decir, de la degeneración moral que existía dentro del pueblo de Judá, ¿no? Él estaba, vamos a decir, a la misma vez predicando, como hacemos de acá desde el púlpito, pero a la misma vez en el capítulo 2 van a ver que él también abre una puerta para que corran hacia la misericordia de Dios, o sea, que corran, vamos a decir, en la época de nosotros, que corran a Cristo. Nosotros predicamos de un juicio, el día del Señor, día de juicio. ¿Para qué quieren ese día? Dice Amos 5:18. ¿Para qué esperan ese día si ese día es día de espanto? Entonces, ¿qué sucede? Predicamos, pero también predicamos la gracia. Sofonía también era lo mismo, predicaba de la ira de Dios, el juicio de Dios, pero a la misma vez le decía que se arrepienta, ¿no? Era el último, vamos a decir, el último profeta, la última oportunidad que iban a tener. ¿Por qué? Pues ya habíamos visto que Samaria, o sea, Benjamín, las otras 10 tribus, Dios ya la había castigado en el año 722. Entonces, ¿qué sucede? Dios ya había cumplido eso con la otra parte de ellos. Ellos eran solamente, Judá eran solamente los dos que habían quedado fieles, ¿no? Entonces ellos tenían que haber visto como Dios disciplinado a los demás. Es como que hubiera una iglesia y Dios en esta época, ponele que hubiera palabra, que no hay así profética, pero por la palabra, vos que anda mal y dice, Dios la va a disciplinar, y ves que la disciplina y nosotros seguimos como si nada, entonces seríamos como muy cabezas duras, ¿no? Ellos tenían que saber que si Dios ya había disciplinado a la otra, cuando se había dividido el reino, sí, Israel era Israel, pero se habían dividido 10 para allá, a Samaria, y esta Judá para acá, pero seguían siendo el pueblo de Dios los veía así. Entonces, ¿qué sucede? Dios vio que los castigó, estos tenían que decir, bueno, si ahora viene este profeta también va a suceder lo mismo conmigo. Entonces, eso tenía que, ellos no abrieron los ojos a esto, ¿no? Y Sofonía le advierte de este juicio que iba a venir inminente. El juicio sí iba a venir por la idolatría y el adulterio espiritual, como siempre vemos. Siempre era lo mismo, idolatría y adulterio espiritual, que siempre eran por eso, ¿no? Porque ellos... si vemos o estudiamos el libro de Sofonías, si lo han leído, han escuchado sobre la Biblia, van a saber que era porque ellos adoraban a Milcó, a Moloch, a estos que pedían culto, o sea, sacrificio de los niños, y al ejército del cielo, de astrología o adoración, que serían en la época de nosotros, ¿no? En ese más o menos contexto de donde está este profeta predicando, ¿no? Bueno, Sofonía, capítulo 1, tiene 3 capítulos. Bueno, dice que vino palabra del Señor, vino a Sofonía. Algo vamos a decir clásico, vamos a decir típico, ¿no? Que empiezan los profetas. Palabra de Dios vino al profeta para que él dijera, ¿no? Entonces él iba a llevar palabra no de él, a mí me parece, sino palabra de Dios. ¿Cuál era? Eliminaré por completo toda la faz de la tierra, declara el Señor, eliminaré hombres y animales. Bueno, empieza a mostrar todas las cosas que haría por la mano de Dios. Quiero que entienda algo, cuando hablamos de los profetas, incluso con esto, muchos interpretan o piensan que esto es, cuando decimos el día del Señor, muchos lo interpretan pensando que estas profecías, ya lo explicamos muchas veces, después estudiamos en el contexto histórico y gramatical, que no es como habla como un apocalipsis, porque a veces aparecen textos, ya lo explicamos un montón de veces en toda esta serie que vinimos haciendo los profetas.
A veces aparecen días, pero no siempre esos días oscuros y de tiniebla son los mismos del Apocalipsis. Son simbologías, simbolismos que aparecen porque la misma escritura ya nos explica que iba a ser por qué. ¿Por? Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. 1 versículo 4. Entonces, ¿sobre qué es? Sobre Judá. Entonces debemos tener cuidado que hay muchos pastores que explican que esto va a ser dentro en tal época, entonces no es. En el contexto histórico y geográfico es para contra Judá, versículo 4, tendré mi mano contra Judá. Entonces debemos entender el día del Señor, está hablando en el contexto acá sobre el pecado, vamos a ver, de la idolatría, del adulterio espiritual de Judá. No estamos negando, antes de terminar el sermón, vamos a ver que sí, va a venir un día también, que Pedro nos dice que va a venir un día, ¿no? Que no va a ser como el diluvio, pero sí el Señor va a traer, o sea, fuego. O sea, entonces debemos saber que sí Dios va a traer un juicio sobre este mundo. ¿Qué sucedía con estos? Muchos de estos sacrificios que hacía, que ya lo vimos muchas veces, de Milcom, Moloch, o el culto al sacrificio, hacían sacrificio a los hijos, ¿no? En el 1, versículo 1:7, dice, calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados, y sucederá que en el día del sacrificio del Señor castigará a los príncipes y a los hijos del rey. Entonces, Dios había preparado un sacrificio. Ellos sabemos que tenían que hacer sacrificio en esa época. Serían los sacrificios que se hacían en el templo. Se hacían sacrificios de animales. Ellos tenían que hacer sacrificio al Dios único y verdadero, que es Yahvé, no Jehová. Pero ¿qué sucede? No lo hacían. Entonces Dios es como que Dios utiliza una ironía o tipo, no es una broma, pero es como que Dios también utiliza lo mismo. Dice, así que ustedes no hacen sacrificio a mí, entonces ustedes, cuando dice, porque el Señor ha preparado un sacrificio, Sofonía 1, versículo 7, ese sacrificio iban a hacer ellos mismos, porque ellos iban a ser sacrificados, porque se levantaba, ¿se entiende? Ellos iban a ser un sacrificado. Ellos, en vez de sacrificar sacrificios al Dios vivo, que ellos tenían que sacrificar, bueno, al no hacerlo, hacer sacrificio a Moloch, entregar a sus hijos, como lo hicieron muchos de ellos iban a ser sacrificados, ¿no? Y dice, ha consagrado a sus invitados, ¿no? Los invitados, ¿quién es? Del 1:7. Los invitados, o sea, los que iban a venir, o sea, los caldeos, vamos a decirlo, sí, los que iban a tomar, o sea, ellos, o sea, los que iban a entrar, ¿no? Iban a ser los invitados, no sé si se puede entender. El pueblo que iba a atacar, eso Dios le entrega, vamos a decir, al pueblo por apóstata, por idólatra, los entrega, y Dios levanta un pueblo para que los invada a Judá. Entonces esos invitados son ellos, que Dios invita a estos pueblos que están del pueblo iba a juzgar, a que ataquen a su pueblo. Eso es lo que está hablando en el contexto Sofonía. En el 1:5 que se me pasó, que dice así, a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, y a los que se postran y juran por el Señor, y juran también por Milcom. En el 1:5, para que se pueda entender, en sí el pueblo se había hecho politeísta. En sí adoraban a Moloch, incluían el sacrificio a sus niños, con Levítico 18:21 y Levítico 20:5, Moisés le había advertido que no tendrían que adorar a ese Dios, con minúscula, ¿no? Y en Josué 23, versículo 7, también le decía que le había advertido que no se mezclara con las naciones, que no nombraran sus dioses y ni juraran por ellos y tampoco se postraran ante ellos. Pero ellos, ¿qué empezaron? Empezaron a jurar, empezaron a postrarse, se empezaron a mezclar con ese pueblo. Y cuando te empezás a mezclar, ¿qué empezás a hablar como ellos? Dice Salmo 1, no te sientes con escarnecedor. ¿Por qué? Porque te sientas, después empiezas a hablar, y Dios le había advertido que no se mezclaran. En sí, las directrices que iba a mandar es que los mataran, o sea, que los exterminaran. Pero ¿qué sucede? Que no lo hicieron. Dios nos manda a veces a determinar o matar ciertas cosas, no a matar vecinos, por supuesto, pero a hacer sacrificio, matar
ciertos deseos pecaminosos, porque no solo nuestros pecaminosos nos contaminan a nosotros, sino que nuestros pecados, nosotros somos responsables de nuestros pecados, y nuestros mismos pecados contaminan al hermano, en este caso si es un cónyuge, o si es un esposo. Entonces no solo que nos podrimos nosotros, sino que al otro también lo vamos contaminando, y así se va propagando el mal dentro del pueblo de Dios, en este caso el pecado, y Dios manda que matemos eso. Y eso es lo que sucedió, ¿no? Que se empezó a contaminar y a pasar así el pecado. Y eso es lo que va haciendo, ¿no? El pecado sabe, y Satanás sabe que pasa eso. Por eso que no se va a venir con así vestido, ¿no? Se va a venir como amigo, se va a querer introducir dentro de tu casa y va a traer costumbres paganas, amistades que tienen ellos, para poder meterse dentro del pueblo de Dios, acá adentro, y poder injertar. ¿Y qué sucede? Que después empiezan a vestirse incluso como ellos. Ahora vamos a ver, sí, antes de eso dice en el 1.8, dice, y sucederá que en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes y a los hijos del rey. Y esto lo voy a explicar, que ya lo vimos. Y cuando está terminando, el 1.8 dice así, y a todos los que visten ropas extranjeras. ¿Qué está hablando un poco? Lamentablemente esto voy a tocar por arriba, no voy a hablar mucho porque en sí a veces lo hablo y muchos se enojan, pero a mí no sé, en sí no es que busco agraviar a las personas, pero uno tiene que decir lo que dice la palabra. Nosotros somos de las doctrinas de la gracia, somos más conocidos como calvinistas. ¿Qué sucede? Que hay un nuevo movimiento que ya tiene un par de años, que tendrá unos 4 o 5 años, que recién está surgiendo ahora, que se llama New Calvinism, ¿no? Y eso, no voy a hablar mucho, pero dice que hay que adaptarse a las costumbres, y que vemos acá, que somos prehistóricos, los calvinistas antiguos, y están muchos de ellos queriendo que saquemos nuestra confesión. Pero ¿qué dice acá? Y a todos los que visten ropa extranjera, dice Jehová. Dios iba a castigar a eso. Entonces no se trata de tratar de amoldarnos al mundo o tratar de amoldarnos a las costumbres para poder llevar el Evangelio, porque eso significaría que el Espíritu Santo no tiene poder. Y yo me tengo que traer el rap, el hip hop y la música del mundo adentro de la iglesia. Pero Dios dice, y a todos los que visten ropa extranjera. Sofonía 1, versículo 8. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién eran esos? Los hijos del rey, dice Sofonía 1.8. ¿Quién son los que están más susceptibles a estas modas contemporáneas? Los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, los viejos no estábamos, o sea, tan así, me voy a poner así, o sea, o algo así, ¿no? O sea, ropa. El joven, el que más quiere usar la ropa que sale, vestirme a la moda, a la onda. Ustedes son viejos, ustedes no entienden. Usted de esta época, Daniel, no comprende lo que va sucediendo. Entonces, ¿qué sucede? Pero Dios dice, yo voy a castigar a todos los que visten esa ropa extranjera. Entonces debemos tener cuidado de no estar trayendo esas cosas, pero tampoco una reforma exterior, vestirme así por fuera, cuando interiormente no ha sido regenerado. Dios iba a castigar, Dios lo hizo, esto de haber castigado al rey. Dice Sofonías 1, versículo 8. Sabemos que nosotros que en la época que después muere Josías, que estaba nombrando al principio empezó el juicio de Dios. El sucesor de Josías, que llevó la reforma en la época cuando estaba predicando Sofonía, fue Joacás, pero había durado solamente 3 meses. Después vino el reinado de 11 años de Joacim duró solamente 3 meses, y después vino la segunda deportación a Babilonia, y sucedió que durante el reinado de Sedequías, que ahora está acordado, estoy tratando de que nos centremos en Sofonía 1, versículo 8, cuando dice, castigaré a los príncipes y a los hijos del rey. Sofonía 1, 8. Bueno, cuando sucedió parte de esto fue cuando Sedequías, que era, vamos a decir, la derrota del reinado de Sedequías, vino la destrucción que fue definitiva de Jerusalén. Y él fue este rey fue el que le fue sacado de los ojos, fue llevado en cautiverio, fue cuando había profetizado Jeremías, en Segunda de Reyes 25, 6 y 7. Y él le dijo que iban a matar a sus hijos. ¿Sí? Sofonía 1.8, castigaré a los príncipes de los hijos del rey. En segunda
de Reyes 25:7 dice así: y degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia, y a Sedequías le sacó los ojos, lo ató con cadenas y de bronce y lo llevó a Babilonia. Sofonías 1:8: castigaré a los príncipes y a los hijos del rey. Dios había advertido que iba a venir el día de él, ya por los profetas. Muchas veces cuando predicamos decimos después de la muerte viene un juicio, Dios va a elegir un día. Sí, yo lo conozco. Y no hacen caso. Pero Dios es un Dios que cumple su palabra. Entonces vemos que esto que estamos predicando, Sofonías, Jeremías, todo eso, llegaron y sabemos por la historia, porque está escrito en las Escrituras, que se cumplió lo que Dios dijo. Entonces, le estaba advirtiendo, pero muchos de ellos no creían, ¿no? Como habíamos visto, si no me equivoco, hace un par de meses, que en Amós 5, versículo 18, que todos estos profetas menores en sí venían predicando, o sea, del juicio de Dios. En Amós 5, versículo 18, dice así: ay de los que ansían el día del Señor, ¿de qué os servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz. Entonces, eso es el día del Señor. Muchos están diciendo: ay, que venga el Señor, ay, sí, la segunda venida, el rato, ¿cuándo irá a venir? Amén. Pero la pregunta es: ¿estás preparado para el día del Señor cuando venga? ¿Estás preparada? ¿Te estás preparando? ¿Estás orando, velando continuamente, sabiendo, ansiando que estás cansado de este mundo? Ya no aguantás más las injusticias, los males, el pecado, lo que va haciendo, cómo va destruyendo la familia. ¿Estás cansado de que tus ojos, Dios te permita ver iniquidad por donde vas? Donde ves los matrimonios que cada uno hace lo que quiere, uno sale a bailar el sábado, el domingo sale el otro se junta aparte y el otro... ¿No estás cansado de eso? ¿No te duele ver esas cosas? O ya te decís: no, así es el mundo, ya. Y es así, bueno, ya sabés, Daniel, como quizás te empezaste a acomodar y ya te acomodaste en este mundo, que el mundo es así. Como dice el tango, el mundo fue y será siempre, dice, ¿no? Así, y sigue cantando de otra forma. ¿Ya te acostumbraste? ¿O te amoldaste al mundo? ¿O todavía sentís? Porque yo siempre miro, y a lo que me conoce a mí, yo ando contristado viendo que no puedo hacer nada. Predico, pero más allá de eso digo: ay, Jerusalén, cuántas veces te quise recoger, como una gallina quiere recoger el abrigo, pero no quiere, pero sentís todavía, estás contristado del espíritu, sentís sufrimiento a pesar de eso. Pero si no empezamos a moldar, que sí, bueno, es el mundo, ¿qué va a hacer? Ellos se lo buscan, ¿qué va a hacer? No es así, te empezaste a endurecer. Y ya después, si vos no le predicás y vos no llevás la palabra, que vos sos luz y vos sos sal, ellos están perdidos, porque ellos nunca van a... Aquellos que conocen nuestra doctrina, la doctrina de la depravación total del hombre, saben que ellos nunca van a buscarlo. Entonces, si vos te empezás a moldar y a endurecer, como ellos están, nunca. Entonces debemos tratar de no endurecernos, ¿no? Porque ellos no van a buscar de Dios, ellos quieren huir de Dios. Entonces vemos que Dios cumplió esta palabra que Él había prometido, ¿no? Entonces estos líderes, vamos a decir, se empezaron a vestir como paganos, incluso los líderes mismos de adentro. Pablo en Romanos 12, versículo 2 dice así: y no adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios y lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces debemos tener cuidado cuando dice: y a todos los que visten ropa extranjera. A veces nuestras necesidades, como vemos, somos carentes, no tenemos para comprarnos acá en ropa. Muchos de nosotros, otros, tenemos las ropas necesarias, las ropas que podemos comprar a veces son usadas, las ropas que Dios nos da. Pero también podemos ir y elegir. Si yo voy al centro y compro una ropa usada, está bien, pero me voy a comprar mi falda, me voy a comprar cosas así de este mundo. Me voy a comprar una ropa, vamos a decir, presentable, usada, así esté, pero que sea, que puedo, o sea, vestir decentemente, ¿no? Entonces se trata así, incluso con nuestras necesidades básicas, con lo que Dios nos da, con nuestro trabajo, ¿no? Debemos poder también elegir sabiamente la ropa que vamos a ver, ¿no?
Podía hablar más de esto, pero ahí voy a pegar un corte, ¿no? En el 1:9 dice así: aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral y a los que llenan la casa del Señor de violencia y de engaño. Bueno, esto es un poco complicado de entender. En sí, cuando se cree algunos que cuando el ídolo Dagón, o sea, se había caído delante del arca, ahora voy a explicar un poco esto, se quebrantó el umbral y ellos tenían que saltar para entrar al templo, ¿no? ¿Qué sucede esto? Que los filisteos, o sea, se habían llevado el arca, aquellos que se acuerdan, y la habían puesto al lado del ídolo, al arca, y Dios a la noche la tiraba, lo tiraba al ídolo, así. Está en el Antiguo Testamento, que hemos hecho hace un tiempo. Secuestran el arca y se la llevan, y todo así, porque ellos se confiaron, sacaron el arca, ¿se acuerdan que le predicamos una prédica que es como que tengo la Biblia, y sí, y tenés pero la Biblia no es de esto, no tenés, sí, es la espada del Señor, pero ¿qué? Es con el Espíritu, es con ejércitos y con fuerza, es con mi Santo Espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Ellos se confiaron que vamos a salir con el arca del Señor ya no estaba más. Era un símbolo de donde está el Shekinah de Dios, pero si no está el Shekinah de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, podés tener la Biblia mejor que podés llegar a tener, con todos los datos, todo, pero si no tenés el Espíritu de Dios no sirve nada. Entonces se confiaron y le roban el arca, eso lo vimos el año pasado. ¿Y qué hace? Pero la presencia de Dios ellos lo pusieron al lado de su ídolo y Dios le tiró el ídolo. Entonces, ahí donde viene esto que dice, se cree que aquel día castigará a todos los que saltan el umbral. Se había roto eso, y ellos para pasar, vamos a decir, poner que querían entrar acá, tenían que saltar así. Y después ya no quedó nada, y quedaron como una costumbre de saltar. No importa, son datos nomás. Pero el pueblo de Dios también pasaba por ahí y decía, acá cayó Dagón. Y hacían así. Y Dios dice, ¿qué haces? Bueno, es una costumbre, es algo que ya los adoptamos. ¿Y qué podemos aprender, o sea, de esto? Que a veces dentro de la iglesia adoptamos costumbres paganas o cosas que se hacen en el mundo para traerla dentro de la iglesia. Porque el mundo por ahí lo hace y no parece malo, pero no es así. Debemos hacer solamente lo que Dios manda. Y Dios se iba a castigar a aquellos que habían hecho eso también. ¿Ve? O sea, a veces esto no vivimos por ley nosotros, pero Dios nos demanda ciertas responsabilidades, o sea, que nosotros vivir digno del llamamiento de Él que nos ha llamado y conformarnos solamente a lo que Él nos hace, no lo que el mundo dice o no parece que sea malo, no parece tan malo, pero no hay nada, o sea, un ídolo es, pasar por abajo de la escalera no pasa nada, viernes 13 no me caso porque no sé qué cosa, no, son cosas del mundo. Entonces no es que... Entonces Dios iba a castigar todas estas cosas que van trayendo y van amoldando a la iglesia, vamos a decir, más al mundo, ¿no? Y no se trata de eso. Vamos a avanzar un poco más. En el versículo... hay una parte donde decía que, a ver si lo puedo encontrar, donde dice que él iba a juzgar con la lámpara. El 1:12, si no me equivoco, era, a ver, sucederá que en aquel tiempo yo escudriñaré a Jerusalén con lámpara y castigaré a los hombres que reposan con el vino en sus heces y a lo que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. 1:12. Linterna, dice el tuyo. Ok, muy bien. La Reina Valera 1960. Está bien, linterna o lámpara. La lámpara o la linterna en la Biblia está asociada con la palabra de Dios. Lumbrea es a mis pies tu palabra. Entonces, Dios dice que con su palabra, o con su lumbrera, o con su linterna, su luz, Él iba a escudriñar los corazones. Cristo también, yo soy la luz del mundo. Entonces, por medio de ello, iba a ver, por medio de su palabra, o por medio de su espíritu, si de verdad son mi pueblo ustedes. ¿Cómo se están amoldando el mundo ustedes? ¿Están saltando así como hacen los demás? Yo te hablaba con una persona que estaba hablando 4 horas y media con esa persona, y me decía que era cristiana. Y yo todo el momento sacaba la lumbrera de Dios y la palabra de Dios y lo alumbraba, porque ¿qué pasaba? Aunque no puedan creer, se me durmió. Dormido, enfrente mío. Yo le pedí, porque no me burlaba, pero él me decía, no, porque esto, y yo sacaba la Biblia y digo, ponía sobre la mesa, le digo, no me estoy burlando, le digo, te quiero ver si de verdad lo que vos me decís es bíblico, ¿me lo podrías mostrar por favor? No, yo sé que tal texto bíblico, nunca me jacté. Si le digo, ¿me podías demostrar
¿O solamente es algo que te dijo tu pastor? ¿O es algo que ya ha sido preconcebido en tu mente y vos lo aceptaste nada más, pero no lo escudriñaste? Y después como que no querías saber, pero 4 horas y media. ¿Ves? No es tan fácil levantar tu mano y aceptar a Cristo. A veces tiene que dedicar el tiempo a las personas, pues están muertas en su delito y pecado. Se han amoldado al mundo, a lo que te dice el pastor, lo que te dice la congregación, ¿no? Y eso es lo que sucede. Todo es muy lindo. Pasan por acá con el pandero, hacen ruido así frente a acá, en nuestra casa, porque eso les gusta, la música. Pero esto de la palabra de Dios, escudriñar, yo se voy a escudriñar con mi lámpara, a ver cómo está tu corazón. ¿Se estás conformando al mundo? Porque este es el último profeta que va a predicar sobre el juicio de Dios. Ellos ya van en cautiverio, entonces viene, ya es inminente el juicio de Dios. Dice, con la lumbrera, Dios va a escudriñar los corazones de las personas. Entonces debemos tener cuidado cuando vamos ir a la palabra y ver cómo estamos, si nos estamos conformando al mundo, si estamos haciendo como estaba haciendo Judá, que había traído idolatría, que había estado durante la semana no detiendo las cosas del Señor, te estás mezclando con los filisteos, te estás mezclando con las otras personas que Dios dice, mátalos, sácalos de tu vida, o que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos, dice el profeta. Entonces, dice, al no hacer eso, Dios le mandó varios profetas, pero al no hacer caso, bueno, tuvo que llegar el juicio, ¿no? Y se apartaron. Sofonías 1:6 dice así, y a los que han dejado de seguir al Señor, y a los que no han buscado al Señor, ni le han consultado. Sofonías 1, versículo 6. ¿Qué hicieron? A los que han dejado de seguir al Señor, no lo empezaron a seguir más, empezás tu pie a caminar por otras partes, por otro sendero que caminen a muerte, pero ya no caminás más con el Señor, no sos uno con el Señor cuando caminás. Cuando camina Él, no camina el Santo Espíritu dentro tuyo, y son los dos, vendremos y te avergonzaremos y seremos uno, pero ahora ya no caminás más quizá con el Señor, y dice, a los que han dejado de seguir al Señor, y a los que no han buscado el Señor ni le han consultado. Sofonías 1:6, no han buscado ni le han consultado. Saber que debemos ir, no hablar de que buscar, porque Cristo Él nos busca primero, pero nuestro deber es ir y buscar y consultar. Sofonía 1:6 dice de que viene juicio porque cuando te levantás no le buscas ni el consultar a Él. O sea, voy a dar un trabajo, voy a ver qué dice la palabra. Tal persona, voy a ver qué dice la palabra. Voy a ver qué dice la palabra. Si ya la sabés, por supuesto, ya la tenés en tu mente, decís, no, la palabra dice tal es. Pero igual un cristiano mayor o una mujer mayor, aquellas ancianas que tienen el deber de enseñar a las mujeres. ¿Qué debe hacer? No, nos vamos por ahí, así, y tu marido vuelve a hacer la comida. Bueno, esos son consejos sabios que pueden dar los que son ancianas o los pastores, consultar. Y si no anda a la palabra, si no sabes, buscar a alguien, pero consultar, escudriñar, preguntar. ¿Por qué viene el juicio por no? Porque no haberme buscado y buscado otros caminos, otros consejos. Entonces, quizás Dios me está queriendo bendecir con el trabajo, o Dios me está queriendo bendecir con esta nueva pareja que me ha dado, o Dios me está queriendo bendecir. No se trata así. Ustedes mismos se bendicen, dice el profeta. No se trata. Entonces, ¿qué dice la palabra? Entonces dice, a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Ahí vendría un juicio. Entonces, debemos tener cuidado. Sofonía 1:13 dice así, Sofonía 1:13, sus riquezas se convertirán en despojos y sus casas en desolación, edificarán casas, mas no la habitarán, plantarán viña, mas no beberán su vino. ¿Qué había pasado? Claro, ellos se habían mezclado, empezaron a comercializar con muchos de ellos, y dice, bueno, el Señor no quiere prosperar. Pero no se trataba de eso. Había una maldición en Deuteronomio 28, versículo 30, Deuteronomio 28, versículo 30, que dice así, te desposarás con una mujer, o sea, te casarás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella. Edificarás una casa, pero no la habitarás. En ella plantarás una viña, pero no la aprovecharás su fruto. Y en el 39, Deuteronomio 28, 39, dice así, plantarás y cultivarás viña, pero no beberás el vino y recogerás las uvas, porque el gusano se la comerá. Era parte, o sea, vamos a decir, de la maldición que Dios iba a traer. Eran muchas, vamos a decir,
la maldición que venía por no guardar o no escuchar la palabra de Dios, que vamos a ver dentro de un rato, pero en sí ellos no habían escuchado, habían hecho oído sordo a lo que decía el profeta, ¿no? Y vamos a decir en el Sofonía 1 en adelante, o sea, del 14 al 18, ya empieza a describir más o menos cómo sería el juicio que estaba por venir, ¿no? Sí, los moabitas vendrían y iban a arrasar todo lo que había ahí. En el 14 al 18 empieza a decir, cercano ese tal gran día del Señor, cercano y muy próximo, el clamor del día del Señor es amargo, allí gritará el guerrero, día de ira, aquel día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tiniebla y lobredez, día nublado de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra la ciudad fortificada, contra los corredores de las esquinas. Traerá angustia, los hombres andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor, su sangre será derramada como polvo. Entonces Dios iba a traer este juicio sobre con los moabitas, estos que vendrían a arrasar todo el pueblo de Dios. Entonces debemos tener cuidado. Cuando en Mateo 25:46 también Cristo nos advierte, que dice así en una parte, a la mitad del texto, Mateo 25:46 dice, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. En el día, cuando está hablando del juicio final, Mateo 25, los justos está hablando que irán a la vida eterna, pero los injustos al juicio eterno. En el día de hoy, aplicando esto, muchos que no han venido a la cruz, muchos que no han sido justificados, ¿no? Que esta palabra a veces no es entendida mucho por muchas personas, como no han sido justificados en Cristo Jesús, no han tomado por la fe que Él ofrece la justicia, que dice Romanos 1:17, ¿no? Que es Cristo. Entonces en ese momento muchos los que no se encuentren ahí, ¿están en el libro? No, al fuego. Entonces va a pasar con eso. Entonces nuestro deber tocar trompeta hacia ellos, no advertirle, como dice, cercano el día está grande de Jehová, cercano y muy próximo, ¿no? En el 15 que dice día de ira, aquel día de congoja, angustia, día de tiniebla, el hombre, día nublado, densa, día de trompeta, grito, traerá angustia sobre los hombres. Hay una parte donde dice que ellos andarán como ciegos. Sofonías 1 del 14 dice, a ver si lo puedo encontrar, día de aquel día de angustia, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad. En el 17 creo que decía, atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, sí, el 1:17. Sí, traerá angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor, su sangre será derramada. Entonces, ¿por qué es? Porque han pecado, el hombre ha pecado, el hombre ha transgresado la ley, el hombre ha violado el pacto, o sea, somos responsables nosotros de haber ofendido a un Dios justo y santo, y Dios también es ira y justicia y tiene que castigar el pecado. Entonces, dice que los hombres andarán como ciegos. Dice las Escrituras en 2 Corintios 4 en adelante, dice que Satanás cegó el entendimiento de las personas para que no resplandezca la luz del Evangelio. Por eso que ellos andan como ciegos. Dice, y dice, cegaré en Isaías 59, un segundo, Isaías 59, versículo 2 y versículo 9 y 10, dice así, Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. En el 9 y el 10. Por tanto, el derecho está lejos de vosotros, y no nos alcanza la justicia, esperamos luz, y aquí tiniebla, claridad, pero andamos en oscuridad. Vamos palpando la pared como ciegos, y andamos a tienta como los que no tienen ojos. Trompezamos al mediodía como al anochecer. Entre los robustos somos como muertos. El hombre está muerto en delito y pecado, está ciego, no puede ver. Entonces debemos entender esto cuando está hablando, que él dice, Sofonías 1:17, traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor.
Entonces el hombre anda como ciego, tanteando. Eso, vamos a decir, no es literal, por supuesto no podemos tomar literal, pero el hombre sí está ciego, no puede discernir. El hombre impío, vamos a decir, el hombre natural no percibe las cosas espirituales, no las puede llegar a entender porque para él son locuras. No puede entender eso, no puede entender la sabiduría de Dios prometiendo salvación, vamos a decir, en Cristo Jesús. O sea, incluso para los romanos, ¿cómo van a creer en alguien que murió en una cruz? No lo entendían, es locura para ellos, ¿no? Pero eso es la locura de la predicación. Dios le plació traer así. Entonces, ¿qué sucede? Es por fe. Y muchos no creen, vamos a decir, el Evangelio. Pero ellos dicen que iban a andar como ciegos, ¿no? Más allá de lo literal que sucedió, de que pasó. En el capítulo, vamos a ir ahora, capítulo 2. Entonces, en el capítulo 1 vemos que Sofonías anuncia el juicio, y que vendría sobre Judá. En el capítulo 2 vamos a ver que él predice el juicio contra diversos pueblos o naciones, y también predica sobre una exhortación de arrepentimiento en el capítulo 2. Capítulo 2 mío dice castigo de los enemigos de Judá. Bueno, como hemos visto todos estos meses, es lo mismo. Él anticipa, vamos a decir, algunas de estas después se cumplen, más allá que como alguna Nínive ya después ya lo mismo que se cumplió, ¿no? Pero según en esta parte todavía no se había cumplido, Sofonía, que vamos a ver dentro de un ratito, ¿no? Pero algunas, vamos a decir, de estas naciones o pueblos que estaban alrededor, habían sido enemigos de Dios. Dios también iba a disciplinar, vino el día de ira sobre ellos, pero también vendría sobre castigo sobre los enemigos de Judá. ¿Se puede entender? El castigo para el pueblo de Dios era para que el pueblo que se vuelva, se arrepienta a él, pero estos iban a ser castigados de verdad, ¿no? Porque no haberse arrepentido, ¿no? Muchos de ellos se arrepintieron en el cautiverio y se volvieron a Dios, pero otros no lo hicieron así. Dios entonces mandaba que se arrepintieran. En el Sofonías 2, versículo 3 dice así: buscad al Señor vosotros todos humildes de la tierra, que habéis cumplido sus preceptos, buscad justicia, buscad la humildad, quizás seréis protegidos protegidos el día de la ira del Señor. Entonces, quizás iban a ser protegidos de la ira. Entonces, ¿qué le dice? Buscad al Señor vosotros todos humildes de la tierra, que habéis cumplido su precepto, buscad la justicia, buscad. Dios dice entonces que busquen ¿qué? La justicia, buscar la humildad. Cuando vimos hace unos domingos atrás Miqueas 6, versículo 8, dice así: Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino que practica la justicia, ama la misericordia y andar humildemente con tu Dios, como estamos en ese cántico, ¿no? Volá que decía, me ha mostrado, bueno, ese cántico que dice, ¿qué es lo que te ha declarado, que te ha mostrado, hombre? Lo que es bueno, ¿qué es lo que demanda? ¿Qué quiere de ti? Hablamos en esa prédica. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que practiques justicia, que hagas lo recto, pero para eso debe ser justificado por Cristo primero, para practicar la justicia, porque si no tus obras también, vamos a decir, buenas obras están manchadas con pecado, y si no eres un cristiano, esas buenas obras para Dios son pecado, nada más son trapos de inmundicia, no sirven para nada. Entonces, para practicar esas buenas obras, que dice Efesios 2:10, para buenas obras, tienen que estar escondidas en Cristo Jesús. Y practicar justicia, lo reto, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Eso es lo que demanda Dios. Por eso dice Sofonía 2:3, buscar la justicia y buscar la humildad. Dios manda que en tu vida diaria siempre traces y camines no, Dios dice esto. Para cada cosa debes saber, no dices, tengo que construir el pastor, tengo que ver, ya es nuestro deber, no importa si sabemos en qué textos bíblicos están, en qué parte, no, dice, para que te digo, dice que están a veces no me acuerdo, no importa, lo importante es que vos ya tengas el principio bíblico aplicado en tu cabeza y sabes ver que está mal, y tomar una decisión base a eso. La palabra de mi Dios, no como yo hablaba con esa persona y me decía que estaba predicando, me decía, no, porque mi religión me decía, que no haga esto.
No, mi religión no me dice eso. El Espíritu de Dios, Romanos 8, versículo 1, el Espíritu de vida, que Él ya cumplió la ley, Él cumplió, andó en santidad, en rectitud y en justicia, que es Cristo. Ahora no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Él camina, o sea, yo camino con Él, pero ¿qué sucede? Que por medio de su santo poder es que yo puedo caminar ahora en rectitud y justicia, pero voy alumbrado por su palabra que me va alumbrando. Él a mi conciencia, mientras leo yo voy aprendiendo, voy creciendo, y ¿qué pasa? Y entre las decisiones que tengo que tomar, no me acordaré en qué texto está, pero yo sé en mi conciencia que lo leí, lo aprendí, lo escuché en una prédica, en la Biblia, que puedo, esas decisiones, Dios me dice, no, no, pero, y le buscamos la vuelta quizás, pero no, dice. Entonces eso, buscar justicia, buscar la humildad, quizás ser protegido. Entonces Dios busca que seamos humildes, no seamos orgullosos. Entonces eso, y quizás ser protegido. Ser humilde. En Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Esas son las personas que Dios quiere. En Isaías 66, versículo 2, dice así, a mitad del texto, y declara el Señor, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y al que tiembla ante mi palabra. Sofonías 2:3, buscar justicia y buscar la humildad. Entonces, ¿qué dice Dios? Que el que es humilde, ¿a quién voy a mirar? Dice Dios. Al que sabe mucha Biblia, teología sistemática, al que está hace 20 años en la iglesia, no es como este que vino hace 2 días. No, al pobre de espíritu, al que tiembla ante mi palabra. No al orgulloso, al jactancioso, al pobre de espíritu. ¿Por qué? Porque él no mira al otro hermano, él mira a Cristo y sabe que así que es chiquitito. Porque él no se compara, vamos a decir, con otra hablaba con mi jefe sobre unos temas del arte marcial, y ese me decía que era tonto, o sea, que un artista marcial le pegara a alguien que no sabía. Y sí, estamos justo hablando de unas cosas de eso así del trabajo, y sí, ¿qué jactancia tenés si vos sabés mucha Biblia hablarle con alguien que no entiende nada? Yo me sé, no, o sea, me sé esto, aquello. No tiene eso jactancia. Entonces, ser humildes ante Dios, ¿no? El que tiembla ante su palabra, no ser orgullosos. Dios no quiere eso, aborrece a los orgullosos. Satanás dijo, yo me sentaré en ese lugar. Entonces debemos tener cuidado de no ser orgullosos, ¿no? Incluso cuando practicamos, vamos a decir que yo veo a veces magas en la apología de la fe. Y dicen, no, jaja, y se burlan de los demás. Está bien, querés denunciar la corrupción, toda la basura, vamos a decir estiércol, diría Pablo, que está dentro de la iglesia, ok, pero hacerlo bien. Dios dice, cuando corregimos con un espíritu de mansedumbre, de mansedumbre, quizás Dios le quite el lazo porque tiene Satanás. Hasta cuando hace apología de la fe, vamos a decir, aquella que defiende las doctrinas, ¿no? Pero no lo tenés que hacer con un espíritu burlón, tenés que ser humilde. Miran las escrituras de esto, por eso trato, a mí me llevó un tiempo esto, no que en la mañana noche, pero yo era mucho de metralleta bíblico, sacaba textos bíblicos pensando que con eso yo lo iba a convencer, y no era eso, o sea, sí digo conocer las escrituras, pero Dios dice, miraré a aquel es pobre de espíritu, entonces tratar de mostrar las escrituras a la persona, lleva un tiempo esto, ¿no? Pero hay que, entonces debemos cuidarnos, que hasta cuando hacemos las buenas obras, quizás de evangelizar, de tener cuidado, de no pecar con eso, ¿no? Bueno, en el Sofonías 2:4 en adelante empieza a hablar, porque Gaza será abandonada y Escalón desolada, Asdod será expulsada al mediodía y Ecrón será desarraigada. Bueno, empieza a nombrar ahí en el 2:4 en adelante, en 5, en sí 4 en sí 5 ciudades, pero estas 4 ciudades en sí eran enemigas de Israel, y eran muy conocidas, o sea, por su maldad, su crueldad. Y Dios ya le iba a juzgar, o sea, juzgó por la idolatría, no que yo, y que se burlaban de Israel y siempre buscaban, vamos a decir, guerra y pelea. Estas 4, vamos a decir, eran 4 de las 5 capitales. La quinta, que era Gat, ya Dios la había destruido. Y Nínive, que aparece ahí, después iba a ser destruida, que ya sabemos que por el profeta Jonás, los padres escuchan la advertencia, pero después cuando viene el otro profeta, vemos que le predica y ellos, no predica, ¿no? Que si no me equivoco, no me equivoco bien.
le predica, pero ellos ya no predica, sino que ya está diciendo lo que va a pasar. Y bueno, sabemos que los hijos después se desviaron, ¿no? Se confiaron y sucedió eso, ¿no? Que fueron destruidas. Pero en este tiempo que está predicando Sofonía todavía no había sido destruida Nínive. Por ahí aparece, si buscan Nínive acá, en el 2 va a aparecer que Nínive iba a ser destruida, ¿no? Bueno, en el 2 en adelante, en sí, para que puedan entender, habla mucho de las ciudades que faltaban, o sea, que iban a ser destruidas por Dios. Estas ciudades que yo le expliqué al principio del sermón, en sí tenían un significado espiritual. Todas estas ciudades que encuentran acá, Ascalona, Asdod, Ecrón, todos estos que pueden encontrar, Canaán, tierra de los filisteos, que aparecen en el 2.5, todas estas tierras, como Canaán y esas que están ahí, Moab, todo eso, fíjate que dice Moab será destruida como Sodoma, como los hijos de Amón, como Gomorra, en 5.9, en el 2.9. ¿Qué eran? Eso era así, vamos a decir, para que se pueda entender espiritualmente, eran las ciudades que ya lo expliqué al principio, eran ciudades que Dios le había mandado que sacarlas, que ya lo dije que le iba a decir ahora. Era decir una representación de lo que es el pecado. Dios le había mandado que la sacaran, pero como no lo sacaron, ¿qué pasó? Esas ciudades la empezaron a atacar ellos. Bueno, lo mismo, cuando Dios manda, saca esto, saca aquello. Esas ciudades como los filisteos, como la Moab, esas ciudades, o sea, pecados se van a levantar contra nosotros y nos van a querer invadir. Después nos van a pedir, como los reyes, le van a pedir tributos y le van a pedir que se postren ante ellos. Y eso es lo que sucede. Pero como ellos no hicieron, Dios dijo, yo vengo a juicio y yo te lo voy a sacar, porque era tú debes sacarlo, ahora yo voy a tener que tener un juicio, no sé, y sacarte este pariente, de esta forma me lo llevo, o hago esto, un accidente en la soberanía de Dios, o en la providencia de Dios, ejecuta algo que era nuestra responsabilidad hacerlo, pero no lo hicimos, y Dios no nos va a dejar que somos hijos que nos extraviemos, entonces Él lo va a tener que exterminar, pero de otra forma. Entonces, Dios sí o sí, por supuesto, no debemos confiarnos en esto, decir de que bueno, que lo saque Dios, ¿no? O sea, no se trata de eso, ¿no? Hemos tratado de poder, en lo que más podemos, tratar de ser obedientes, no para ser salvos, pues ya somos salvos, sino como hijos obedientes de Él. Bueno, todos dos hablan un poco de eso, o sea, de que lo que Dios en sí iba a hacer, iba a sacar a toda esa gente. Vamos a ir un poco... en el 2.13 estaba Nínive, ¿no? Que Nahum, Nahum era en el 2.13. Nahum le había dicho, ¿no? Que ya venía. Después vienen los caldeos y luego los babilónicos y lo castigaron a ellos, ¿no? Porque los padres, ya habíamos visto, de Jonás había predicado, se arrepintieron los padres, pero Nahum es el que le dice que ahora a los hijos que llegan a ser castigados. Bueno, esta ciudad, esto que dice en el 2.13, después se cumple, lo mismo cuando Nahum le predica, ¿no? Otro profeta menor. En el 2, versículo 2, sí, 2.7, si no me equivoco. Un momento, 2, versículo 7. Sí, en esa parte está como un poco escondido ahí. Tenemos que tener un poco el profeta que dice así: la costa será para el remanente de la casa de Judá, y allí apacentarán, y las casas de Ascalón reposarán al atardecer, porque el Señor su Dios lo cuidará y lo haré volver de su cautiverio. Bueno, esa parte está como un poco, está profetizando el profeta lo que iba a suceder, que vamos a ver en los domingos postreros, que vienen estos 3 profetas que faltan, que Dios lo iba a hacer volver. Pero ahí está un poco escondido lo que Dios los iba a traer, vamos a decir, del cautiverio, ¿no? Ellos de dónde estaban, dónde iban a ir. Vamos a ir al 3 para ir adelantando un poco, o sea, ya que son 3 capítulos nada más. En el 3, en adelante, acá lo que vamos a ver, perdón, que es el mensaje sobre el juicio. Otra vez vuelve a Jerusalén, porque ahora era el juicio a las naciones, a las que estaban ahí, a los enemigos de Judá, pero ahora vuelve de nuevo, vamos a decir, a Jerusalén, o a Judá, vamos a decir, ¿no?
pero también le promete, vamos a decir, el regreso, o sea, el futuro glorioso que van a volver, pero esto iba a ser para un remanente en los posteriores tiempos, no que ahí van a volver. Ya lo hablamos un montón de veces esto, pero ya lo voy a aclarar una vez más para que no haya malentendido, además que ya es el último profeta. El 3, entonces en adelante. Reprocha a Jerusalén y a las naciones, así es el subtítulo mío. Ay de la rebelde y contaminada la ciudad opresora, no escuchó la voz, ni aceptó la corrección, no confió en el Señor, ni se acercó a su Dios. Bueno, una vez más, dice, ¿por qué iba a venir el juicio? ¿Por qué decía? Porque no escuchó la voz ni aceptó la corrección. Debemos tener cuidado, o sea, porque el juicio viene por no escuchar la voz ni aceptar la corrección. En Deuteronomio 28, versículo 15, dice así. Deuteronomio 28, 15. Consecuencias de la desobediencia. Deuteronomio 28, 15. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y en Levítico 26, 14 lo mismo, que no lo voy a buscar. Pero no estamos bajo eso, Daniel, nosotros. Ok, está bien. No somos, incluso en el Antiguo Testamento tampoco eran salvos por guardar la ley ni nada de eso. Ya lo he explicado un montón de veces, no me quiero desviar del tema. Pero ¿qué principio podemos sacar de ahí? Dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Volvemos de nuevo a Sofonías 3, versículo 2. No escuchó la voz, ni aceptó la corrección, no confió en el Señor, ni se acercó a su Dios. Claro, no perdés la salvación, porque no estamos hablando de perder la salvación acá. Lo que estamos hablando, las consecuencias que te van a venir por no haber obedecido la palabra de Dios, y Dios te dijo que no te juntes con esa persona que no es cristiana, o no te cases con esa persona, me está pasando esto, me sucede esto con este cónyuge, o en el trabajo donde estoy venden licores y yo no sé qué hacer, porque en este trabajo hay ciertas cosas ilícitas que se hacen de noche. Pero si hubieras obedecido, si hubieras escuchado cuando Dios te dijo que no hagas eso, entonces no te hubieran venido estas cosas, estas maldiciones. No se trata de decir, no estamos bajo el pacto. Ahora somos y siempre fuimos algo por gracia, tanto en el Antiguo como ahora, Testamento, porque ¿cómo fue justificado Abraham? ¿Cómo le fue justificado? Entonces, o David, ¿cómo fue justificado? Ya lo vimos muchas veces en Romanos. Entonces siempre fue por gracia, no fue por obras. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que viene? Que al no escuchar la palabra de Dios, cuando la escuchamos, alguien que la predica, o la escuchamos la palabra cuando escuchamos nuestra audio Biblia, o cuando la leemos, y Dios nos dice, y Dios por medio de esa palabra quiere que encaminando y corregir, pero dice, no escuchó la voz ni aceptó la corrección, es que te vuelvas a dirigir de nuevo rectamente, estabas desviando y Dios te corrige el camino, pero no quiero aceptar eso. No escucharemos, Jeremías, esta palabra que viene de parte de Jehová. No la haremos, dice. Porque nos va bien con nuestros ídolos, algo así dice Jeremías, cuando hacemos sacrificios a la diosa del cielo y otras cosas, ¿ves? No queremos escuchar. Entonces, ¿qué sucede? Viene esto, entonces dice, no acepta la corrección. En Proverbio también, ¿cuántas veces se cansa de decir y repetir en el libro Proverbio? Escucha, hijo mío, la palabra, escucha, hijo mío, la corrección, ¿no? Todo eso habla el libro de Proverbio, pero ellos no quisieran escuchar el mensaje de parte de en esa época de Jeremías, ¿no? Y acá, bueno, el último profeta que era Sofonías. ¿Se puede entender hasta acá? No escuchar la voz de Dios cuando Él nos está hablando. En el 3.3 dice así. Tendría más para hablar, pero si no confió en el Señor, que se acercó a su Dios. Pero voy a dejar ahí. 3.3. Sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, son jueces, lobos de anochecer, no dejan nada para la mañana. Sus profetas son en el 4. Sus profetas son temerarios, hombres pérfidos. Sus sacerdotes han profanado el santuario, han violado la ley. El Señor es justo en medio de ella, no cometerá justicia cada mañana, saca a la luz su juicio, pero nunca falta. Y sigue hablando, ¿no? Pero el injusto no conoce la vergüenza. Bueno,
Acá empieza a hablar un poco, acá en adelante, Sofonía en el último capítulo, de que los profetas en sí ya no tenían, vamos a decir, las serias convicciones que tenían los verdaderos profetas, ¿eh? Y no tenían la integridad santa que tenían que tener los verdaderos profetas. Un profeta o un pastor o un predicador, cuando habla, debe estar convencido de lo que habla. Él debe estar, vamos a decir, seriamente convencido de lo que él está predicando, está en las Escrituras, y por lo tanto creyó, por lo tanto él habló, dice Pablo. Entonces, si yo estoy convencido de lo que yo creo, pero yo no estoy convencido, no le habla a nadie. ¿Para qué le voy a convencer yo? Ni yo mismo sé si soy salvo, porque peco durante la semana y me mando muchas macanitas, entonces, ¿para qué le voy a predicar si no soy digno de predicarle? Pero si yo estoy convencido que en Cristo Jesús, aunque peque y todos mis pecados han sido perdonados y clavados en la cruz del Calvario, y Él me perdonó mis pecados, hasta esos pecados que yo cometo diariamente y lo voy a seguir cometiendo, pero voy y me postro ante Cristo y me pido perdón por mis iniquidades, por lo que yo soy, y estoy confiado que Cristo me perdona, así lloro y me lamento porque hago eso continuamente, yo le voy a ir a predicar igual a esa persona. ¿Por qué? Porque yo sé que no le vengo a predicar de mi vida, le vengo a predicar lo que Cristo hace en mi vida, lo que hizo Cristo en mi vida. Entonces yo estoy convencido, pero si vos Satanás o tu carne te engaña, vos le vas a predicar. Si yo sé lo que sos vos. Tampoco voy a ser un pecador continuamente que predico, peco durante la semana y no. Pero cuando yo peco, estoy convencido y tengo una convicción de que Él me ha perdonado mis pecados, mis transgresiones, y día a día el Espíritu Santo, por medio de las palabras, su santo poder y la gracia que Él opera, gracias sobre mi vida, y me va transformando cada día más y más a Cristo, entonces yo voy a ir y a predicar porque estoy convencido. Pero estos profetas no, ellos no tenían convicciones, no había integridad en esos profetas. Entonces dice, los jueces son anochecer, no dejan nada para la mañana, sus profetas son temerarios, hombres pérfidos, sus sacerdotes han profanado el santuario y han violado la ley. Entonces, Sofonía 3:4, ¿qué dice? Los profetas ya no eran más, vamos a decir, ellos se vendían, nosotros lo vimos un montón de veces. En Ezequiel 22:27, ¿qué? Sus profetas son livianos, sí, exactamente, está buena la traducción. Los profetas son livianos, dice, vamos a decir, un evangelio light, lo habían alivianado, vamos a decir, al evangelio, para que la gente lo acepte, ¿no? Ya lo vimos, ¿qué dice? Ezequiel 22:37, vamos a ver si lo encuentro. Ezequiel 22:27 dice así: sus príncipes en medio de ellas son como lobos que desgarran la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. ¿Ves? Predicadores de la prosperidad, predicadores, como decía la otra vez, y no le gusta mucho que yo los diga, ¿no? Ahora lo voy a decir igual. Y sus profetas lo han recubierto con cal, viendo visiones falsas, adivinando mentiras, diciendo así dice el Señor Dios cuando el Señor no ha hablado. La gente de la tierra han hecho violencia, cometido, se habían vendido mucho ello, ¿no? Lamentablemente hoy en sí vemos, o sea, Jeremías 23, versículo 11, para ir cerrando, me dice, Jeremías 23, 11, estaba en Ezequiel. Cuando, si no me voy a perder. Jeremías 23, versículo 11. Porque tanto el profeta como el sacerdote están corrompidos, aunque en mi casa he hallado su maldad, declara el Señor. Entonces, tanto el profeta, Jeremías 23, 11, tanto el profeta como el sacerdote están corrompidos en la casa de él, o sea, ha visto la maldad. Entonces vemos Sofonía 3:4, sus profetas son temerarios, hombres pérfidos, sacerdotes han profanado el santuario y han violado la ley. Yo la otra vez digo estas cosas, ¿no? Y yo sé que perdés amistad y se van. A mí me molesta un poco los de la prosperidad, pero lamentablemente dentro de nosotros, vamos a decir, las de la doctrina de la gracia, más conocidos como calvinistas,
existen que muchos no lo creen, que nosotros somos una iglesia confesional. Lo que no muchos no entienden es que ellos se ponen, son reformados, vos ven en el Facebook, somos reformados, pero a veces no sabés si son reformados o no son reformados, porque escuchan a ciertos predicadores que predican de la doctrina de la gracia, pero esos predicadores conocidos, por más que diga Grace to You, que diga lo que diga, no son reformados. No son reformados porque ellos no son como los presbiterianos o no son como los bautistas nosotros reformados de la Confesión 1789. Lamentablemente no son reformados porque no tienen la confesión, vamos a decir, ellos predican del dispensacionalismo, y lo que yo siempre digo es que no tienen, predican o cobran el diezmo. Y esas cosas, o sea, nunca aparecieron. Cuando vos las decís, y se enojan, porque ¿qué sucede? Los profetas, los predicadores, incluso se han transformado, los reformados, se han transformado en un lucro. Van a los seminarios y vos ves que venden un montón de libros, y se hacen la ganancia ahí. Y van ahí y les besan las manos, sacan fotos. Imagínate Pablo sacándote foto sacaste foto conmigo, Pablo. Sí, pará que me acomodo con las cadenas, ¿sabes? Afuera, Laucha, que va a salir en la foto. ¿Viste que se ha transformado? La otra vez vi en no sé qué parte la cerveza Calvino y la cerveza Lutero. Y para sorprenderme más, otro posteó algo que puso en México, está la hamburguesa, no sé si se dice así, hamburguesa Spurgeon. Si querés podés pedir la hamburguesa Spurgeon, o si no te gusta pedir las papas Whitfield. Y es verdad, está sucediendo esto. Y claro, pero si yo digo algo, sí, ya te atacan, porque es Daniel de Argentina que lo dice. Pero es así. Yo y otros más todavía, incluso yo lamento que otros como yo, de las doctrinas de la gracia, cobran por predicar. Nosotros no cobramos ni predicar, ni estamos interesados por nada. Ponemos de lo que tenemos acá, ese sillón que está ahí, el banco, y si quiere venir alguien, y nadie quiere venir porque a nadie le gusta que le estás mal con Dios. Y hay acá, donde quemaron, yo veo que están abriendo, estoy hablando de Sofonía 3:4 justo, que sus profetas no me estoy saliendo, se han desviado. Se quemó un coso, hay otra iglesia de la prosperidad que se está abriendo acá, se multiplican. Y esa es la única, vamos a decir, casa que se predica la doctrina de la gracia, el arrepentimiento de pecado, la justificación, la santificación. Los demás vos ves que todos contentos, andan con panderos, cantando, bailando y nada más. Y entonces, ¿qué sucede? Sus profetas se han vendido, y por eso vendría juicio. Sus profetas son temerarios, hombres pérfidos. Sacerdotes han profanado el santuario y han violado la ley de Dios, lo que dice la palabra. Hasta ellos habían violado. Eso sucedía dentro del pueblo de Dios. Por eso que a mí no me sorprende hoy que Dios dice que va a traer un juicio sobre esta gente que ha hecho eso. Se habían vendido, vamos a decir ahora. Es una lástima que todas estas cosas hayan que decirlas. Pero son los predicadores que no importa. Andá a decirle a Pablo cuando Pablo le dijo en Gálatas, no me acuerdo si en Gálatas 2:9, no tengo ganas de ir, pero lo voy a nombrar más o menos. Cuando le dijo, hipócrita, le dijo a Pedro, ¿por qué tú comes con ellos y después te vas con aquel? Pará, que es Pedro, ¿cómo le vas a decir eso? Es Pedro, Claro, pues si yo lo digo, no, ellos que están diciendo eso y cobran bien, no, es el predicador que yo posteo siempre. ¿Por qué no vas escudriñando la escritura? Porque viene día de juicio, dice sobre ellos, pero hoy no quieren escudriñar. Entonces hay que tener cuidado, ¿o seguís a los hombres o seguís a Dios? Porque si sigo a los hombres, decía de verdad, como dice Pablo en Gálatas 2:10, o sea, no tengo un temor de Dios. Pero tenés que decir, así dice Dios, está mal lo que dice, está mal de predicar de lo que yo dice que va a entrar el templo, que es como que la sangre de Cristo no bastó. Entonces todas esas cosas, si uno las dice, consecuencias, ¿no? Te van a querer atacar. Pero hay que decirlas bien, las escrituras las dicen. Entonces debemos tener cuidado, amado, cuando escuchamos a eso, no importa, el gran predicador. No, ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice Dios? No me consultaron, dice acá en Sofonía. No me consultaron ni me oyeron. ¿Qué oyeron? Los predicadores lo que decían. Eso es lo que sucede. Escuchar un sermón y no oír. Yo siempre digo, fíjese, vaya a las escrituras a ver lo que dices. Sofonía 3, versículo, voy a ir avanzando un poco. En Sofonías 3:19. Bueno, acá en adelante, en el 3:9 hacia en adelante, para ir acabando un poco,
viene la promesa de la conversión, o sea, de la restauración. Ellos ya con sus labios, vamos a decir en el 3:9 en adelante, empieza a hablar que ellos no, con sus labios no iban a hacer más idolatría, sus labios en sí se iban a transformar en alabanza hacia Dios. 3:9, en aquel tiempo daré a los pueblos labios puros para que todos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan como un acuerdo. Entonces ellos iban a tener un común acuerdo y iban a alabar a Dios, pero en esa época estaban se habían transformado, vamos a decir, traído muchas cosas dentro de la iglesia, porque sí, en una época, pero de un tiempo prometía Dios. Bueno, para que se pueda entender todo esto, si no entienden estos juicios de la restauración que habla allá en el último, acá en Sofonías 3, quiero que entiendan esto. Las salvaciones que Dios hacía, o sea, que vimos todos estos meses, para Israel, en sí era un tipo de la salvación que iba a hacer Dios, que iba a llevar a cabo por medio de Cristo. A ver si se puede entender. Todas estas salvaciones, todos estos juicios que hacía para las naciones que estaban ahí, que castigaban, y Dios les perdonaba, todo estaba apuntando, decía el Señor Jesucristo. Todo miraba a Cristo. Cada cosa que Dios dice, y en ese tiempo, como acabamos de ver en un rato en el 3:19, que dice así, 3:19 de Sofonía, he aquí en aquel tiempo me ocuparé de todos sus opresores, salvaré a la coja y recogeré a la desterrada, y convertiré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra. ¿A quién estaba hablando? Estaba apuntando a Cristo. Sofonías 3, versículo 19. En aquel tiempo me ocuparé de todos sus opresores, salvaré, a ver si se puede quedar esto en mente, salvaré la coja y recogeré la desterrada y convertiré su vergüenza en alabanza y renombre. Si no vemos a Cristo acá, nosotros estamos en sí perdidos. Entonces tenemos que tener nuestra mente puesta en el Señor Jesucristo. En Lucas 4, versículo 17, un momento porque no lo busqué, 4, versículo 17 dice así, voy a leer 16, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer, hablando de Cristo. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, los que andaban así, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, le devolvió el asistente y se sentó con los ojos todos en la sinagoga, estaban fijos en él, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido en esta escritura que habéis oído. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos para poner libertad a los oprimidos. Sofonía 3:19. En aquel tiempo me ocuparé de todos sus opresores, salvaré la coja, recogeré la desterrada, convertiré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra. ¿De quién estaba hablando? En aquel tiempo estaba hablando de Cristo, el profeta, ¿no? Porque ellos hablaban, dice Pedro, que ellos escudriñaban las escrituras sabiendo, ¿no?, que el Espíritu de Cristo estaba operando, estaba en ellos. Entonces ahí estaba la revelación. En aquel tiempo os traeré, en aquel tiempo os reuniré, ciertamente os daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra cuando yo haga volver a vuestros cautivos ante vuestros ojos, dice el Señor. Entonces Dios los iba a hacer volver a ellos, ¿no? A cada uno de ellos. En el 3, versículo 11, dice así, aquel día no te avergonzarás de ninguna de tus acciones con que te rebelaste contra mí, porque entonces yo quitaré del medio de ti a los que se regocijan de tu orgullo y nunca más te envanecerás en mi santo monte. En aquel día, dice, en aquel día no te avergonzarás. Cuando vamos a Romanos 10, versículo 9, y del 9 al 11, dice así, Romanos 10, 9 al 11, que si confías con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Sofonía 3:11, en aquel día no te avergonzarás. Aquellos que crean en Cristo Jesús
confiesen con su boca que Él es el Señor promete, no te avergonzarás en el día del juicio, como dice el sermón, en el día del Señor no te vas a avergonzar, porque has creído en mi Hijo, a pesar de las burlas, de todo lo que tienes, en aquel día no te vas a avergonzar en el día que yo venga. Entonces debemos tener cuidado a no creerle a los hombres más estos tiempos que están sucediendo, porque el tiempo se aproxima. No sabemos cuándo, si vamos a morir ahora o cuando vayamos a la presencia de Dios. O sea, pero sí o sí nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo. En Apocalipsis 20, versículo 12, Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y este es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mal entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Va a haber también un día el Señor aparte de esto, o sea, tenemos que entender esto, que los juicios de Dios, o sea, que vemos acá el día del Señor que vemos acá, que está juzgando acá a Judá, también lo va a llevar a cabo en su segunda venida. Estos juicios que vemos que sucedieron acá en esa época, sí sucedieron para ese tiempo, ¿se puede llegar a entender? Se sucedió, o sea, era para ese tiempo que se iba a cumplir y se cumplió, pero también Dios va a traer un juicio, o sea, sobre todas las naciones. En 2 de Pedro 3, versículo 7, segunda de Pedro 3, 7, puse primera de Pedro, 2 de Pedro 3, versículo 7 y al 15, dice así. Este va a ser el último que sí. Segunda de Pedro 3, 7 al 15 dice así. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Subtítulo: el día del Señor. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según alguno entiende la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y sus elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Dios promete, dice por medio de Pedro, que no tengo tiempo de hacer un estudio exegético sobre esto, ¿no? Sí, cuando está hablando de todo, que quiere ser salvo, no habla de todas las personas, una aspiración universal, sino que en el contexto, en la epístola de Pedro, viene hablando de todos los que han sido escogidos. Pero vosotros, hermanos, dice, cuando hablando de ellos, después habla de los cristianos. Por eso no tengo tiempo de hacer. Pero sí habla de todos aquellos que han sido escogidos, o sea, de esos. Dios está esperando, cuando entre el último que le ha sido entregado a Cristo, ese último, nosotros no podemos apresurar con esto del evangelio a las naciones ni nada, porque es un tiempo establecido. Por más que evangelice a la nación y haga todo lo que quiera, no vas a obligar al último escogido que tiene Dios, y Dios dijo que en el 79 va a ser el último. Por más que vos quieras apresurar, no vas a poder, porque hay una fecha, pero en ese día dice que ponle por seguro que el Señor viene, y viene con el día del Señor. Entonces
nos vamos a ir ya y cerrando con esto en las mentes. Por favor, esta palabra me gustaría que quede grabada en nuestras mentes. Dice así, segunda de Pedro 3:11, antes de orar y cerrar. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, si tú vas a ver que todo va a pasar, nada va a quedar. Como decía un predicador, una vez escuché que su hijo que murió, ¿no? Cuando era chiquito se estaba peleando por un juguete y se peleaban, le tiraban y que murió el chiquito, el hijito de este pastor, le dice, bueno, quédate al lado, dice. ¿Por qué? Dice, no, al fin y al cabo todo va a ser destruido, dice. Y se lo dejó. ¿Un chiquito puede tener ese discernimiento espiritual? Sí, a veces, como dijo una vez mi esposa a alguien que le estaba hablando, le dijo, hasta por las bocas de los infantes o de los niños me van a lavar. A veces los niños nos enseñan cosas, pero los grandes no, se aferran a las casas, como vamos a ver el domingo que viene, que le invito, que viene el otro profeta, que vamos a ver que es Ageo, ¿no? ¿Sí? Que va a hablar, Ageo va a hablar de que ellos estaban construyendo casas, estaban preocupados había pasado como 15 años y se preocuparon en vamos de casa, y Dios dice que están preocupados en hacer las cosas de este mundo. No es el domingo que viene. Entonces, ¿qué sucede? Puesto que todas estas cosas serán destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros? En santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida de Dios en el cual los cielos. Entonces, debemos tener en cuenta, saber que Dios ha cumplido todo su juicio que ha hecho con el pueblo y así lo va a hacer. Dice, pero eso fueron, pero no olvidemos que lo hizo con su pueblo, Entonces, si Dios castigó a su pueblo, debemos tener cuidado. Si el justo, dice Pedro también en otra parte, con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío entonces? Miren lo que está diciendo Pedro. El justo con dificultad se salva por gracia de Dios, porque Dios le extiende su gracia para que él se aferre, porque si no, no podría. Un muerto no puede salir de un sepulcro. Entonces, teniendo eso en mente, nosotros ¿qué debemos hacer? Vivir en conducta, lo que más podamos, en conducta y en piedad, tratando de vivir. Pero para esto, ¿cómo podemos hacerlo? No me consultaron, no me fueron a ver a mí para tomar sus decisiones. Entonces debemos tener cuidado, no nos confiemos como el pueblo de Israel se confió, y acá en Sofonía, que no tuve tiempo de leerlo, pues ya cerré, pero ¿qué sucede? No vendrá mal sobre nosotros, dijeron ellos, no pasa nada. ¿Ves? Se confiaron, se quedaron. No nos olvidemos de que un libro que no nombro hace mucho, que me gusta mucho a mí, que se llama El progreso de peregrino de John Bunyan. Cuando empieza el libro en el capítulo 1, ¿qué dice? ¿De qué huía él? Que él dejó a la esposa, de la ira venidera, la ciudad de destrucción que iba a ser destruida. El mundo pasa, los deseos, la concupiscencia, pero que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El cristiano sabe que esto va a ser destruido, huye, se va, huye de la ciudad de la destrucción, de la ira venidera. Entonces así debemos hacer nosotros, debemos tener cuidado, huir de este mundo. Si este mundo va a ser pasado por fuego, más allá que podemos decir que lo ponemos bien, que dice que Dios va a purificar, esta tierra clama, sabemos como dolores de parto, esperando, podemos hablar de eso, pero sí Dios dice que va a traer un juicio. ¿Está? Vamos a orar y vamos a terminar con el servicio de adoración pública. Amado Padre, le agradecemos porque en este día pudimos ver el último profeta que estaba, de los profetas menores. Le agradecemos porque usted nos ha abierto los ojos del entendimiento y pudimos correr a nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso, como dice el Salmo 91, que también había cantado mi esposa, le agradezco por todo, Padre, como dice el Salmo, que fue escrito también por su Santo Espíritu, que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, dice su palabra, Padre, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, ¿en quién confío? Porque Él te libra del lazo del cazador, de la pestilencia mortal, con sus plumas te cubre, y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte de su fidelidad. Así dice su palabra, Padre, y confiamos en ella, como dice, no temerá del terror de la noche, ni de la flecha que vuela del día, ni de la pestilencia que anda en tinieblas, ni de la destrucción que hace estrago en medio del día.
por eso confiamos en usted, en su palabra, hemos confiado porque dice que su palabra, que usted nos ha refugiado en Cristo Jesús, usted nos cubrirá del día que viene, cuando venga el Señor Jesucristo. Por eso le agradecemos, porque pudimos correr para que usted nos proteja y entramos en el arca y ahora estamos protegidos. Por eso le agradecemos, Padre, porque sabemos que usted lo cumplió en la antigüedad cuando profetizó por su Santo Espíritu, que predicó el pregonero Noé y se burlaban de él, y dice que él y su familia fueron salvos cuando entraron en el arca, que simbolizaba a Cristo, y el juicio que también simbolizaba que va a venir. Por eso le agradecemos y le pedimos por esta iglesia, por mi esposa, aquellos que escuchan de todas partes del mundo, y como siempre decimos, esta iglesia Bautista de la Gracia desde Mar del Plata, Argentina. Amén. Amén.